un inicio, digamos, es algo que es natural en cualquier talante celebratorio. En 1825, como dijo el profesor Traversoni en una frase que me gusta mucho, es lo más parecido a una declaración de independencia que podemos encontrar en el proceso de la revolución que termina con el Estado oriental. Es decir, no es una declaración de independencia, es lo más parecido que tenemos. Sí, estas leyes que fueron un poco resultado de la experiencia anterior. Había habido una declaración de independencia y de unión en octubre de 1823. Y acá se comienza por, bueno, señalar que se está haciendo uso de la soberanía ordinaria y extraordinaria de una provincia oriental del Río de la Plata, que tiene que partir de la disolución, de la anulación de todos los actos de incorporación, porque habían sido muchos, en 1817, en 1820, 21, después el juramento al emperador de Brasil en el 22, después en la jura de la Constitución brasileña, ¿no? Todo eso debía declararse nulo. Y una vez que eso fuera nulo, entonces, en consecuencia de eso, declarar que se reasumen la plenitud de derechos, libertades y prerrogativas. Cuando uno mira las actas del 25 de agosto de 1825, lo que uno encuentra allí es independencia, libertad y constitución. Constitución no como un texto escrito, ¿no? Así como después va a ser la constitución que se va a jurar en julio de 1830, sino la constitución de una unidad política soberana. Las tres leyes son una declaración antiimperial muy potente, ¿no? No solamente se le dice que no a Brasil, a cualquier otro poder del universo que nos arranque por la fuerza de la obediencia. Entonces, eso creo que tiene representación, aunque en el 28 fuéramos una voz implícita y estuvieran negociando los de grandes intereses y grandes estados ya constituidos. O sea que cuando la ex banda oriental, luego convertida en provincia oriental, luego convertido en provincia cisplatina, llega a un estatuto en el que no quiere ser más provincia cisplatina y estalla el segundo proceso de insurrección que va a terminar con la independencia del 25 al 30, en ese lapso teníamos que demostrar varias cosas. En principio, teníamos que demostrar tener fuerza militar, lo cual conllevaba una voluntad política fuerte detrás, como para enfrentar al poderoso imperio brasileño. Teníamos que demostrarlo para, en segundo lugar, conseguir que las Provincias Unidas del Río de la Plata se decidieran y nos apoyaran, porque apoyar implicaba inmediatamente entrar en guerra con Brasil. Y no era poca cosa. Pero teníamos que demostrar madurez institucional, ser capaces de darnos un orden institucional que todavía las Provincias Unidas no tenían. No diría que la independencia fue buscada por los protagonistas, bien que fue encontrada. Porque, digamos, en el menú de opciones que estaban en el momento que se inicia la campaña de 1825, no parece haber estado la independencia en su origen, ¿verdad? Incluso
la proclama de La Valleja, todo el intercambio de correspondencia de La Valleja con Trapani. Trapani parece haber sido el primero que junto con Ponsonby se les ocurrió la idea del Estado independiente, que estaba en las instrucciones que Ponsonby había traído. Trapani lo quiere convencer a La Valleja y La Valleja duda mucho, tiene muchas dudas con respecto a la viabilidad de esta provincia independiente. Trapani lo quiere convencer. Ahora, a lo largo del periodo 1825-1828, la idea de la independencia parece haberse hecho camino, de tal manera que cuando se dice, bueno, se firmó la Convención Preliminar de Paz, ahora va a ser un Estado independiente, no hay manifestaciones de protesta, no hay nadie que reclame, ningún caudillo se levanta en armas para decir, no, queremos formar parte de la Confederación Argentina o queremos formar parte de las Provincias Unidas. Es decir, al final, digamos, la solución de la independencia se aceptó como la mejor. Tenemos una tendencia a creer que los actores de la historia, múltiples, variados, de todo tipo, se mueven en el escenario como si supieran cómo va a terminar esto. Bueno, nada más distinto, nada más diferente que la historia de esa manera de pensar y de proceder. Nadie sabe que el 25 de agosto se va a aprobar este lote de leyes, como nadie sabe en el 25 cómo van a terminar las cosas en el 28 o en el 30. Muy probablemente, entre el año 25 y el año 30, había muchas maneras, o por lo menos varias maneras, de imaginar cuál iba a ser el futuro de este país. Algunos lo imaginaban en un sentido, otros lo imaginaban en otro, ¿sí? No siempre fueron unánimes, no siempre fueron unívocos. Lo cierto es que se asociaron intereses originados en núcleos diferentes que terminaron, digamos, consagrando una situación de hecho que es la creación del Uruguay. El Congreso Cisplatino, cuando fue formado por Carlos Federico Lecor, que era el comandante portugués de Montevideo, ¿no? Y el representante primer del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, y a partir de 1822, el Imperio de Brasil. Entonces, Lecor primero es un agente portugués de la política portuguesa en Montevideo y después se convierte en un agente, en un representante de la política brasileña en Montevideo y, bueno, parte de la antigua banda oriental. Siempre provocó divisiones entonces en los intereses políticos de la época, lo que significó este Congreso Cisplatino. Pero es muy interesante que en 1821, un año y medio más o menos antes de la oficialización de la independencia de Brasil, a comienzos de 1821, cuando el rey portugués que vivía en Río de Janeiro volvió a Portugal y dejó su hijo Pedro, que sería el futuro Pedro I, en Río de Janeiro, él dejó recomendaciones justo a Carlos Federico Lecor para reunir este congreso, el Congreso Cisplatino, con la expectativa de que el Congreso no decidiera por la incorporación de la región a Portugal y a Brasil. La expectativa del rey de Portugal es que el Congreso decidiera por una suerte de independencia, de una autonomía política de los orientales, porque para Portugal era un problema gigantesco la cuestión oriental, la cuestión cisplatina. Cada vez interesaba menos mantener la región, la provincia cisplatina, como parte del Reino Unido portugués. Carlos Federico Lecor desobedeció eso
y se fortaleció entonces manejando el Congreso para que él decidiera la incorporación de la provincia a Brasil, ¿sí? Contra las expectativas del rey portugués y contra las expectativas de las Cortes de Lisboa. O sea, jamás para Brasil, cuando Brasil se convierte en un imperio independiente, jamás la cuestión oriental fue una cuestión tranquila, una cuestión unánime, siempre provocó divisiones, siempre provocó, una diversidad de posiciones que cobró un gran precio hasta 1828, cuando la cuestión es puesta en un otro patamar, en otro nivel de resolución, con la creación de la República Oriental del Uruguay. Tanto la revolución artiguista como todas las otras idas y venidas del proceso de las guerras de independencia solo pueden interpretarse si se leen en una clave regional, donde importa no solo lo que estaba pasando de este lado del río, sino que importa de manera crucial lo que estaba pasando del otro lado del río y también en el Brasil y también del otro lado del Atlántico. Lo que está pasando en Brasil, en verdad, solamente puede entenderse en clave europea. Está relacionado con el fin del ciclo de las guerras napoleónicas en 1815 y todo el proceso de reformas liberales que hay en la monarquía portuguesa. Una vez que se cierra ese ciclo y empieza el proceso de querer volver la monarquía portuguesa que estaba instalada desde 1808 en Río de Janeiro, de querer volver a Lisboa. Eso es lo que da marco a los procesos que pasan aquí en el año 25 y que disparan un ciclo de guerras que empieza en el 25 y que termina en el 29 con la Convención Preliminar de Paz, que es cuando finalmente se termina acordando la creación de nuestro país, en ese entonces con el nombre de Estado Oriental. Las naciones, los estados, las identidades nacionales surgen al mismo tiempo, con algunas pequeñas diferencias temporales de cada espacio, pero en mismo proceso. Y a comienzos del siglo XIX, con los procesos de las independencias, el continente americano se convirtió en un gran laboratorio de experiencia política y de creación de estados, naciones y de identidades nacionales, mucho antes incluso de las naciones, estados e identidades europeas que vendrían después. Es imposible comprender entonces cómo nació Uruguay sin comprender cómo nació Brasil. Y al revés, imposible entender qué es Brasil hoy, sus orígenes, por qué Brasil es lo que es, sin comprender la historia del nacimiento de Uruguay. Y podemos decir lo mismo de Argentina. Estos tres países nacieron juntos. Sí, este es el lugar donde estaba el rancho de Basilio Fernández, donde se reunió la sala de representantes. Y ahí, bueno, los primeros días empezaron, como siempre, a reconocer los poderes, a nombrar una comisión que redacte las leyes y el 25 de agosto a las 19, según dice el acta, es que se reunieron los diputados y aprobaron las leyes. Y al día siguiente llegaron 10 diputados. Mucho se ha dicho sobre cuánta presencia o cuánta ausencia
del proceso artiguista hay en esta segunda etapa de la Revolución de Independencia. Y yo creo que digamos, por aquellos que lo quieren seguir o por los que lo quieren olvidar, la experiencia anterior está presente. Está presente la idea del reglamento de tierras, está presente la idea de la soberanía particular de los pueblos, o sea, están presentes, no para ser continuadas, sino que están presentes porque forman parte de la experiencia de quienes están interviniendo y porque los grupos de poder político, económico, lo que quieren es que esto no se reitere, ¿no? Que esa época que había sido catalogada como el teatro de la anarquía no vuelva a ocurrir. Porque algunos de los problemas que ocurrieron en la década de 1810 también van a ocurrir en la década de 1820. Porque la idea de la soberanía, bueno, ¿qué derechos tienen estas unidades soberanas que son las provincias? Tienen derecho de nombrar sus gobernantes, tienen derecho de administrar sus tierras, de administrar sus rentas. ¿Cuál es un poco el sentido? Y acá es donde aparecen las diferencias. Tuvo una importancia ambigua, complicada, pero que fue muy importante. Porque por un lado, digamos, para los que están reunidos en la Asamblea de Florida, el pasado artiguista es un pasado negativo del cual quieren alejarse. Y, digamos, muchas veces recuerdan las catástrofes o los horrores del pasado, están recordando el artiguismo, concretamente, no quieren ni mencionarlo. Pero por otro lado, el artiguismo era la experiencia de que la provincia podía gobernarse sola. Entonces, en ese sentido, creo que la experiencia artiguista sirve como antecedente para decir, bueno, ya fuimos independientes en los hechos alguna vez y funcionamos bastante bien. Si Argentina y Brasil no nos invaden de nuevo, como pasó en 1816, este país puede funcionar como independiente. Inglaterra jugó un papel importante, pero no me gusta cuando se hace un hincapié excesivo en eso y parece que no tuvimos nada que ver en el resultado, como si fuéramos un Estado que hubiera nacido mal. Los orientales lucharon desde 1811 a 1828. Es mucho tiempo y se perdieron muchas vidas, muchos bienes, se dislocó por completo la vida que tenían anteriormente y cada uno hizo entrega de todo lo que tenía. Entonces, eso no hay que olvidarlo nunca. Inglaterra tuvo que ver, por supuesto, Inglaterra tenía mucho interés en que los ríos tuvieran asegurada la libre navegación. No quisieron desde el principio la independencia, la estuvieron pensando, pero finalmente les resultó, bueno, el Río de la Plata y el Uruguay pasaron a ser ríos limítrofes y eso asegura la libre navegación de los ríos, que era lo que a Inglaterra le interesaba especialmente. Pero por sobre todas las cosas, Inglaterra hizo, a través de sus enviados diplomáticos, una valoración muy pormenorizada de si nosotros teníamos capacidad o no para mantener esa independencia. E hicieron una buena evaluación. Tienen una población capacitada como la de cualquier otro estado. No difieren en nada otros que ya han alcanzado su autonomía, van a poder autogobernarse y tienen, creo que esa fue la valoración más importante, un poderoso sentido de autonomía que hoy en día están peleando contra Brasil, pero cuando terminen de pelear contra Brasil, le van a pedir a ese mismo que le están pidiendo ayuda, ahora se van a dar vuelta y también van a ir contra ellos porque lo que no quieren es que los domine nadie. Entonces, creo que esa participación de Inglaterra fue de fino observador y de un Estado que tenía muy claros sus intereses económicos, pero no fue la varita mágica que crea de la nada
un Estado que nace sin ganas. Eso me gustaría dejarlo claro. El Reino Unido estaba dispuesto a cualquier solución que trajera paz, ¿no? Pero cuando en realidad básicamente nadie puede seguir combatiendo, porque lo que pasa en esa guerra es esa, que es que no hay manera, no hay forma de financiar la guerra. Entonces, en un punto la campaña de Rivera, las misiones, digamos, que asusta a los brasileños de perder no solo el territorio oriental, sino también parte del territorio que habían ocupado años antes, finalmente termina forzando al emperador a negociar, ¿no? Y ahí efectivamente son los británicos los que encuentran una solución que venían proponiendo hace rato, ¿no? Pero que los dos bandos rechazaban, y que en realidad, si bien tenía algunos partidarios, digamos, locales, no eran lo que nadie había propuesto activamente hasta ese momento. Ahora, suponer a eso simplemente una acción británica de la nada me parece un poco ingenuo, ¿no? Bueno, los protagonistas estuvieron en todos y cada uno de los campos de batalla. Los protagonistas tenían sus intereses ideales y políticos y también tenían los particulares y los económicos, y hay que decirlo sin miedo porque no implica simplemente pensar con el bolsillo, sino pensar con lo que eran, con lo que el país tenía y con lo que el país quería defender. Hay muchísimos propietarios de tierra y ganado que participaron, fueron altamente determinantes. Ponsonby es un saladerista, porque de hecho Brasil en sus años de dominación había provocado un vaciamiento de las riquezas ganaderas del país muy grande, que ya estaban bastante mermadas por el estado de guerra. Así que no era solamente proclamar la independencia frente a un poder que se sentía opresor, sino que era también la salvaguarda de un territorio que tenía que ser mantenido íntegramente, incluido su riqueza ganadera, que era y sigue siendo uno de los determinantes de la economía del territorio, que entonces no era nación, pero que quería ser. El calendario patrio, el calendario nacional, en medio de muy fuertes controversias que aún perduran, lo ha tomado como el inicio de un proceso que en cualquier hipótesis empezó antes y terminaría después. Tratar de persuadir que una sala de representantes de la provincia que vota 3 leyes, una de independencia, básicamente referida al Imperio del Brasil, que era la fuerza ocupante en esos momentos, pero también a otros imperios que habían ocupado el territorio, el español, por ejemplo, o el portugués, pero que de inmediato vota una ley de unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era una entidad existente. Obviamente esa no es una ley de independencia solo, es una ley de independencia respecto a algunos imperios y de unión a otra región, a la región. De todas maneras, el proceso devino, pero el proceso ya había empezado con Artigas. La revolución no nace, ni siquiera nace con Artigas, nace con la Junta de Mayo y ya habían antecedentes. Claramente es un error historiográfico, pero claramente también forma parte de un relato que, bueno, tuvo muchas disputas, incluso no solo historiográficas, sino políticas. En la década de los 20, cuando se celebraba el centenario de aquellos acontecimientos, bueno, hubo una polémica muy fuerte que eligió el Parlamento como su tribunal final de arbitraje, en donde había 2 leyes confrontadas. La ley que fijaba el 25 de agosto como fecha de la independencia nacional, que era una ley básicamente defendida por el Partido Nacional con algunos colorados, y la ley del 18 de julio como fecha del inicio de la nación, que era una fecha básicamente colorada. Y eso tenía que ver con visiones en las que estaban involucrados nada menos que los fundadores de ambos partidos. No olvidemos que Fructuoso Rivera, el fundador del Partido Colorado, el 25 de agosto de 1825, estaba, digamos, del otro lado, estaba adhiriendo a las fuerzas de Lecor,
Entonces era muy difícil para los colorados defender una fecha de esa magnitud. Pero, por otra parte, cuando se inicia la Cruzada Libertadora, la proclama que lee Lavalleja el 19 de abril es una proclama muy, muy concreta, muy correcta, en el sentido de que se inicia con una convocatoria que se orienta a los argentinos orientales. Los historiadores nacionalistas que desde finales del siglo XIX querían construir el relato de la Cruzada Libertadora como el inicio de ese proceso que finalmente devendría en la independencia. Bueno, aquí encontraban un problema y muchos de ellos corrigieron el documento y borraron la palabra argentinos, sin buscar eso que un historiador debe buscar, que es no pecar de anacronismo y tratar de entender las palabras y los conceptos, que no son lo mismo, en el momento en que son señalados. Argentino, en 1825, implicaba habitantes del Río de la Plata. Entonces, efectivamente, argentino oriental era un rioplatense que vivía en la banda oriental del Río de la Plata. Era lo que era Lavalleja, era lo que era Oribe. No así Artigas. Artigas, desde su furiosa lucha contra Buenos Aires, él se sentía como un oriental, que tampoco lo hacía promotor de una nacionalidad, no, era una identidad provincial, que él siempre, durante toda su vida, vio en clave prospectiva, en clave estratégica, como una provincia que en el marco de una confederación, no de una federación, estuviera unida a las otras provincias unidas al Río de la Plata. De modo que la fecha del 25 de agosto, sin menoscabar su relevancia, era una fecha de valientes, era una fecha que confrontaba al imperio de turno, que era el imperio del Brasil. La fecha blanca, entre comillas, del 25 de agosto, ganó en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado, que era electo en segunda instancia, ganó la fecha del 18 de julio. Y eso que debía pasar a la Asamblea General no se resolvió. De modo que hasta el día de hoy es una polémica no solo historiográfica, sino también política, irresuelta. De modo que los uruguayos tienen que resolver este intríngulis de una manera inteligente y hablar de proceso. Yo creo que los 200 años de 1825 serían un buen momento para que puedan, de alguna manera, superar una visión estrechamente nacionalista y construir un calendario cívico que, por supuesto, nos dé señales de pertenencia, pero con una visión más amplia, más inteligente, más profunda.